Estimados alumnos, hoy vamos a desarrollar el tema razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Para comprender este tema necesitamos revisar un concepto previo, el triángulo rectángulo. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto de 90 grados. Los otros dos son agudos. Llamaremos catetos a los lados que forman el ángulo recto, siendo la hipotenusa el lado opuesto a ese ángulo. En todo triángulo rectángulo se cumple el teorema de Pitágoras. La suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Luego de haber revisado el concepto de triángulo rectángulo, veamos el concepto de razón. La razón es el cociente que se obtiene al dividir las longitudes de dos de los lados del triángulo rectángulo con respecto a uno de sus ángulos agudos. En este caso, alfa o beta. A continuación veremos cómo obtener estas razones mediante una memotecnia. Les presento al dedo acusador. Este dedo acusa a los cosenos e hipotenusa. Ahora duplicamos y bajamos la A. Otra vez. Y este dedo se quedó solito. Ahora formemos las razones trigonométricas. Seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ya tenemos las tres razones. ¿Cómo obtendríamos la cosecante, secante y cotangente? Simplemente invertimos las razones anteriores. A continuación veamos un ejemplo sencillo. Halla las razones trigonométricas del menor ángulo de un triángulo rectángulo si la hipotenusa mide 5 metros y uno de sus catetos mide 3 metros. Para poder calcular las 6 razones trigonométricas necesitamos hallar la medida del otro cateto. Para esto vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Reemplazamos en la fórmula el valor de 3 como cateto y el valor de 5 como hipotenusa, obteniendo A igual 4. Una vez hallado el valor de este cateto, procedemos a encontrar los valores de las razones por medio de sus respectivas definiciones, teniendo en cuenta que al menor ángulo agudo le corresponde el menor lado, que es 3. Las razones que deseamos obtener son seno, coseno y tangente. Seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y tangente es igual a cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y para obtener las 3 razones restantes, invertimos las razones. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo usar las razones trigonométricas. Estos dos personajes desean saber la altura de la pirámide. Para esto, miden la proyección de la sombra tanto de la pirámide como del bastón a una misma hora. Luego calculan las razones del ángulo formado por el rayo y la superficie. Esto lo vamos a desarrollar en el siguiente ejemplo para que lo puedan comprender mejor. Determinar la altura de la pirámide que proyecta una sombra de 200 metros producida por la luz solar. A la misma hora, un bastón de 1,5 metros de altura proyecta una sombra de 2,05 metros. Es importante considerar que el Sol es una fuente de luz muy lejana. Por lo tanto, emite rayos de luz paralelos, que formarán el mismo ángulo con la superficie. Como sabemos que en ambos casos se forma el mismo ángulo, entonces tendremos el mismo valor de la tangente. La tangente del ángulo alfa en la pirámide sería cateto opuesto, que es la altura, sobre cateto adyacente,
que es la longitud de la sombra, igual a la tangente de alfa en el bastón. Cateto opuesto, altura del bastón, sobre el cateto adyacente, que es la longitud de la sombra, de lo cual se obtiene el valor de la altura. Ahora que ya hemos repasado toda la teoría, te reto a resolver el siguiente ejercicio. Espero que este tutorial te haya servido para comprender este tema y te invito a revisar los próximos videos.